Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el conversatorio sobre el patrimonio material de Saltillo. Mi nombre es Alexis Benavente, del programa Voz de la Memoria, programa de radio de aquí de la Escuela de Ciencias Sociales. Y pues tenemos a 4 invitados para conversar al respecto. Tenemos a la maestra Ana Sofía Rodríguez Cepeda. Muchas gracias por aceptar la invitación. También tenemos al doctor Carlos Manuel Valdés. Muchas gracias, doctor. Gracias. El doctor Carlos Recio Dávila. Buenas tardes. Gracias. Y mi compañero Eduardo Arellano Juárez, de octavo semestre de la licenciatura en Historia. Muchas gracias por la invitación y bueno, vine a apoyarte, sobre todo porque soy un ignorante en comparación a los invitados que tenemos aquí. Ok, bueno, quisiera iniciar, el conversatorio es sobre las transformaciones del patrimonio material de Saltillo, y pues para iniciar quisiera preguntar así general y poder responder quien guste, ¿qué es el patrimonio material? Si alguien pudiera, una pregunta. Bueno, pues gracias por la invitación. Ante todo, es una oportunidad precisamente para poder conservar nuestro patrimonio cultural material, que es lo que nos ocupa en este ratito. Bueno, pues partiríamos, yo creo, del concepto de patrimonio cultural, y luego ya el patrimonio cultural material, que digamos es una de sus partes. El patrimonio cultural entendido como el conjunto de bienes tangibles o intangibles que se heredan de una generación a otra y que constituyen en esta herencia un vínculo que puede ser identitario entre la comunidad que lo posee y que asimismo otros lo distinguen como identitario de esa comunidad, ¿no? Entonces, dentro de este concepto de patrimonio cultural tenemos el patrimonio cultural material, que es entonces los bienes muebles o inmuebles que constituyen este tipo de patrimonio. Estamos hablando de, puede ser patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, patrimonio artístico, patrimonio arqueológico, patrimonio industrial incluso se puede considerar también patrimonio natural, porque pues es también tangible. Entonces, no sé, mis compañeros, ¿qué opinan? Carlos. Bueno, no sé si empezar por lo malo, ¿verdad? O sea, desde los últimos, yo creo que 50 años, hay casi una obsesión por destruir mucho de lo que podría ser el patrimonio material cultural. No recuerdo el año, bueno, pero en la revista National Geographic ponían a Saltillo como una de las 2 ciudades de adobe más importantes del mundo. La otra está en Marruecos, ¿verdad? Entonces eso ya no existe, ahorita ya no es verdad. Se han destruido sistemáticamente las casas de adobe, ¿verdad? E incluso también las de ladrillo, que las construcciones de ladrillo de Saltillo son muy bellas y muy famosas y se han estado también sacrificando. Bueno, eso sería lo primero, como la parte negativa. Y precisamente algo como esto que están ustedes planteando aquí, pues es para ver si podemos influir de alguna manera en que esto cambie, ¿verdad? O sea, y en estos días ha habido una discusión, al menos en un periódico en Vanguardia, sobre el sentido del centro histórico, ¿verdad? Hay gente que muy crítica hacia lo que es ahorita el centro histórico de Saltillo, y otra que al contrario que consideran que se está reconquistando el centro histórico. Yo creo que hay un poquito de verdad en ambas posiciones, ¿verdad? O sea, yo pienso que el centro histórico como tal, o sea, como un bloque, ¿verdad? No puede abarcar todo, ¿verdad? O sea, hay algunos aspectos de patrimonio material que están fuera de lo que se considera centro histórico y que no se les da importancia, ¿verdad? Menciono los acueductos. Están totalmente abandonados, incluso digamos en un momento dado un propietario de lo que es uno de los grandes acueductos intentó destruirlo, ¿verdad? O sea, destruirlo hacia ese nivel. Bueno, y no se lo permitieron, y qué bueno. Pero entonces no hay este concepto, digamos, de cultura
de conservación, de orgullo, ni de identidad, como mencionó muy bien Ana Sofía, ¿verdad? O sea, nos da una cierta identidad esto, y no solo a nosotros, sino a una región, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante el hecho de observar cómo se ha ido sistemáticamente destruyendo, ¿verdad? Y utilizando de mala manera. También podemos ver lo contrario, o sea, hay casonas de adobe que han sido restauradas y que bueno, las veo uno como muy bellas. Ahorita hay un proyecto sobre las puertas de Saltillo que es muy bonito, yo creo que lo van a publicar por septiembre, octubre, no sé, pero yo participé, pero son maneras de ir valorando lo que tenemos. Simplemente las puertas de Saltillo sacaron, me parece, 80, decían 88, pero no es cierto finalmente, pero hagan de cuenta que son 80, son impresionante, ¿verdad? Muy hermoso, y pues vamos a participar 80 personas, cada uno tomó una puerta. Entonces, son ejemplos de cómo hay que luchar, digamos, porque que las autoridades políticas, bueno, y los ricos de Saltillo tengan una, digamos, adopten una postura, como ya la adoptaron para la recuperación de Zapalinamé, que la adopten ahora para Saltillo, para Ramos Arizpe, para Arteaga. Y no lo veo muy claro de los ricos. De los gobernantes un poco más, porque es su obligación, pero tampoco demasiado. Lo que ha hecho Ana Sofía con Santa María, y bueno, ella y varias gentes más, o sea, por supuesto, el equipo, sí. Es un ejemplo de cómo sí se puede, a pesar de que tanto se ha batallado, ¿verdad? O sea, son muchos años los que se han invertido en Santa María para que finalmente empiece a verse algo concreto, gracias a Ana Sofía y a sus gentes. Pero también eso es un ejemplo. Bueno, yo participé con el Chino Guerra desde hace 25 años en la recuperación de Santa María, y no se hizo nada. Nada más hablábamos, gritábamos, escribíamos, y no se hizo nada, y ahora se está haciendo. O sea, hay posibilidades de recuperar el patrimonio material, cultural. Gracias. No sé si quiere comentar algo, doctor. Sí, en relación al concepto de patrimonio, me parece que, digo, un poco desde la vista de mi campo, más bien, que es más la semiótica, la comunicación, yo considero que el patrimonio es lo que existe, algo que existe y que trasciende. Es decir, es la herencia, de alguna manera lo comentaba también Ana Sofía, que puede ser material, inmaterial, puede ser físico, puede ser intelectual, corporal, etcétera. Y algo que existe y que trasciende, el hecho de que trascienda es porque tiene sentido, es decir, porque tiene valor, porque se le da un valor. En la historia oral, por ejemplo, he sabido que después de 3 generaciones, después de 90 años, muchos aspectos de la vida que pueden ser importantes para la primera generación desaparecen en la tercera. Es decir, incluso los idiomas. Puede venir un migrante, por ejemplo, a Saltillo, cualquier parte de México. Los hijos medio aprenden el idioma si viene de algún otro país, los nietos ya no lo dominan, ¿no? De manera que lo importante del patrimonio es que es la posesión de algo como comunidad, como grupo humano, que trasciende, pero solo trasciende cuando se le encuentra sentido, cuando tiene significación. Y esa significación se construye, puede de un plumazo deshacerse. En Saltillo tenemos muchísimos ejemplos, calles que se amplían, edificios que cambian de giro, que son destruidos, etcétera, precisamente porque pierde sentido. Y el más terrible fue de toda la historia de Saltillo, definitivamente la destrucción del Banco y Hotel de Coahuila, porque decían que no era funcional, ¿verdad? Y estamos en esa etapa del funcionalismo que viene de Europa totalmente, que entró a Saltillo sin ton ni son, y que continúa lamentablemente con esa visión de destruir, porque se le considera que no tiene sentido, que no tiene valor, cuando en realidad lo tiene. Pero yo pienso que ahí hay una dosis de soberbia, de ignorancia, de poder económico sobre poder intelectual, etc. ¿Quieres comentar? Pues creo que ya mencionaron perfectamente todo lo que implica. Es directamente una herencia que nos dejan nuestros antepasados, que le da un propósito, y quería agregar aquí algo nuevo. La razón por la que tú empezaste, o por la que se volvió muy popular este
ese tema sobre el patrimonio, bueno, se volvió otra vez popular, es porque hace poco se supo, o se anunció de la Sociedad Manuel Acuña que se está como que destruyendo, por decirlo, para, creo que la construcción de un centro comercial, corríjanme, o no se sabe aún, no ha habido, pero por lo mismo, realmente como que el gobierno parece que no le vio una importancia de que a un centro que aun cuando en comparación a muchos otros lugares históricos es mucho más nuevo, sí sigue teniendo igual un valor histórico, se le sigue dando un valor de que ese sitio, que el cual pues parece que el gobierno, la gente rica parece no encontrarle. ¿Y cuál creen ustedes que sea la razón por la que en Saltillo actualmente existe como una tendencia a transformar o bueno, destruir, incluso podríamos hablar, el patrimonio material? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? Pues yo considero que tendríamos que remontarnos a la historia, porque no es algo que sea tendencia ahora, sino que ha sido repetido en muchísimas ocasiones, y que tendríamos que preguntarnos por qué no nos conocemos, porque en realidad eso se destruye porque no se conoce, porque el mismo propietario no sabe el valor que tiene en la misma sociedad saltillense, porque antes de digamos hacer un estudio de lo que pudiera ser, parecería que la primera opción es derribar, o sea, vamos, no digo restaurarlo, vamos a remodelarlo, vamos a hacer que desaparezca su huella histórica en lugar de recuperarlo. Hay muchas técnicas, hay muchas maneras de poder reutilizar los inmuebles históricos o los inmuebles patrimoniales, pero se desconoce la historia de qué capital se invirtió, con qué motivos se construyó, cuál era su función, qué papel juega actualmente en la sociedad. Y como eso se desconoce, y además el patrimonio, algo muy importante, el patrimonio cultural material, así como todas las, digamos, subdivisiones que tiene el patrimonio, tiene que ser de alguna manera sostenible. Entonces, para un propietario que no conoce la historia de su inmueble y que tampoco conoce el estado actual de su vínculo con la sociedad, cuando deja de ser rentable y cuando está en un estado de conservación bastante lamentable, pues lo primero, lo más fácil es venderlo o derribarlo. Como bien dijo Carlos Manuel, somos una comunidad de adobe, eso era lo que éramos y seguimos siéndolo, pero parece que no queremos darnos cuenta. ¿Por qué? Ahora el adobe viene en tendencia nuevamente. En países como Estados Unidos, por ejemplo, las construcciones de adobe son más caras, no porque el material sea más caro, sino porque es un material que está en tendencia y que es sustentable, que está de moda, digamos. Entonces, ¿de qué manera nos hemos visto para podernos autodestruir? Para mí es mi principal cuestionamiento, porque hemos visto que no se detiene, que la sociedad saltillense, digamos, ha cambiado, pero esa parte ha permanecido. Tenemos ahorita muchos inmuebles también en peligro. ¿Y qué hemos estado haciendo como sociedad? Porque es cierto, los propietarios, digamos, la gente que tiene capital como propietaria del inmueble, pero también nosotros como sociedad, como universidad, que ahora, bueno, el proyecto de Santa María precisamente pudo ser digamos, poderse ejecutar, porque todos los actores que tenían que ver con esa gestión del patrimonio contribuyeron a que fuera posible. O sea, se mete como un proyecto universitario, como un estudio, como digamos, como un objeto y un sujeto de estudio, y entonces esto permite que las demás instituciones lo vean de una manera distinta. Entonces, cuando hablamos de inmuebles como por ejemplo el Cine Palacio o Teatro Palacio, los propietarios estuvieron mucho tiempo tratando de hacer algo con ese inmueble, pero es cuando se vuelve insostenible
cuando viene una solución, aunque no sea la más adecuada, es la que se toma, y ese es el problema. Antes de que llegue este momento crítico, la sociedad tiene que actuar. Si eso era un teatro, si era un cine, si tenía una función determinada, ¿qué hizo antes todos sabíamos que estaba en un mal estado? ¿Qué hicimos? Entonces nos tenemos que preguntar precisamente eso, ¿no? El origen, porque realmente es muy difícil que el patrimonio cultural material se conserve cuando ha estado mucho tiempo en abandono y está en un mal estado de conservación. Entonces, y además el valor que tiene este patrimonio pues no es únicamente para el propietario, ¿no? Es para todos, pero resulta que la responsabilidad se la damos únicamente al propietario, y no es así. Somos todos los actores, o sea, el Estado, la ciudad, la comunidad, los usuarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo en equipo, como comunidad realmente, ¿no? Porque lo que decía Carlos del Banco Hotel Coahuila, ahí también hubo un conflicto realmente de intereses que viene terminando con el patrimonio. Cuando prima este conflicto, ya sea económico, político, y no el patrimonio en sí, pues ese es el resultado, incluso con el patrimonio natural. No sé si me extendí demasiado, perdón. Sí, muchas gracias. Yo quiero poner un ejemplo de documento de archivo que publicamos don Ildefonso Dávila y yo en 1991, cuando se cumplieron 400 años de la llegada de los tlaxcaltecas. En ese documento podemos ver lo que el templo de San Esteban tenía, cuáles eran sus propiedades, de orden mobiliario, etcétera. Y es excepcional, son páginas y páginas de todo lo que poseía que no existe ahorita, ¿verdad? Se menciona ahí oro, plata, esmeraldas, perlas, marfil de Filipinas, etcétera. No existe nada, o sea, todo fue saqueado. Era, yo creo que tan rico creo que lo que poseían, sí, como lo de catedral. Y sin embargo, ahorita ves a San Esteban y es un cajón, nada más, con 2 o 3 cositas muy mediocres y así. Y era riquísimo, pues, y tenemos un documento. Ese lo encontré también ya para Monclova y es igualito. O sea, la riqueza del templo de Santiago era enorme y no hay nada casi. Y así por el estilo. Entonces, yo creo que sí podemos históricamente demostrar que se ha saqueado. Ahora, ¿cuándo sucedió lo de San Esteban? No lo sé, pero debe haber sido alrededor de 1920 y tantos, en la persecución religiosa, ¿verdad?, que un sindicato ocupó el lugar. Y incluso pues algunas de las beatas de la época se llevaban cosas para resguardarlas de los sindicalistas, pero no regresó jamás nada. Esa es la cosa. Sí, bueno, en relación a la pregunta, Alexis, me parece que el motivo por el que se ha destruido mucho es por ignorancia. Es decir, no hay otra palabra con la que se puede calificar. Hay gente que tiene mucho dinero y que es muy ignorante, que no sabe el valor ni la herencia que nos han dejado y rompe de tajo lo que ha sido histórico. En Saltillo, por ejemplo, estaba haciendo un repertorio de los edificios que han sido destruidos desde 1950 hasta la fecha. La iglesia de San Francisco fue totalmente destruida, el antiguo Ateneo Fuente totalmente destruido, el Asilo Más, el Hospital San Vicente Paul, el Banco y Hotel de Coahuila, los portales, la casa de Anita del Bosque, la casa donde estuvo Miguel Hidalgo. Recientemente todavía una casa de las pocas muestras de arquitectura medio oriental que hizo Seferino Domínguez en la Colonia República desapareció para hacer un pequeño centro comercial. El mismo Cine Palacio. Y entonces lo que yo veo es que Saltillo está volviéndose desde 50, 70 años a la fecha en una ciudad eminentemente consumista de bienes materiales. Es decir, no hay ninguna tendencia o muy esporádicas, no una digamos tendencia sólida para fortalecer los bienes intelectuales, emocionales, culturales. Entonces priva el dinero, y a mí desde mi punto de vista lo que ha sucedido
es que hay gente que no ha hecho su trabajo. Es decir, los políticos en general se han hecho de la vista gorda. Cuando se derribó el Banco y Hotel de Coahuila, a los pocos saltillenses que fueron a reclamar al gobernador, él dijo, pues junten entre ustedes $1,000,000 y cómprenselo al señor López que lo quiere tumbar, ¿verdad? Ese tipo de decisiones totalmente anacrónicas desde la ignorancia. Y lamentablemente, bueno, hay gente que piensa o gente que intenta dedicarse a valorar ese tipo que son los intelectuales, los maestros, los artistas, pero ellos hacen su trabajo, pero no hay la contraparte. Ese es el gran problema. Ahora, no solo es exclusivo de Saltillo. Algunas ciudades donde yo he vivido o he estado, cuando menos pues 6 años, 5 años, 1 o 2 meses, como Monterrey, Guadalajara, en Francia la ciudad de Lyon, Seúl en Corea, estuve allí 1 mes y medio y pude darme cuenta también de toda la serie de destrucciones que hicieron. Destruyeron Seúl, ¿verdad? Y bueno, es un país rico, etcétera, pero destruyeron totalmente para hacer rascacielos de 30, 40, 50 pisos, y cuando se dieron cuenta de que había sido un gran error, empezaron a recolectar casas pobres que habían por aquí y por allá y construyeron una ciudad como si fuera Disneylandia en el parque más grande de Seúl, que es un poco como Chapultepec. Entonces, lamentablemente, lo que yo veo es que en Saltillo en algún momento nos vamos a dar cuenta de que se ha destruido mucho, de que hay cosas en las que no se puede dar marcha atrás y que lamentablemente se hace la apariencia, que eso también es terrible, de disfrazar de antiguo el centro histórico. Lo más reciente es el Paso del Nivel, ¿verdad? Donde es una mezcla media surreal entre neovirreinal, el Paso del Nivel en la calle de Allende, y funcionalista. O sea, es una aberración absoluta, ¿verdad? Lamentablemente, pues cuando alguien levanta la voz pareciera que predicamos en el desierto, ¿verdad? Me refería ahorita a otras ciudades. En Monterrey hicieron la Macroplaza. El gobernador Martínez Domínguez no le importó la protesta de nadie, derribó cientos de manzanas, desalojó a mucha gente y todavía como puntilla o cereza del pastel desalojaron a mucha gente más para construir el museo o los 2 museos de historia regional y nacional. Mucha gente que tenía décadas o siglos viviendo ahí. Entonces Monterrey se destruyó. En Guadalajara también, el centro histórico, se destruyeron muchas manzanas. En la ciudad de León se destruyó la fábrica donde se inventó el cine y la casa de los hermanos Lumière para hacer un fraccionamiento que nunca tuvo lugar. Muy apenas se rescató el hangar, el acceso a la fábrica, porque fue donde se hizo la toma. En Seúl ya comentamos, o sea, cuando se dieron cuenta de que habían tapiado un arroyo que desemboca en el río Han, cemento, y habían puesto un doble piso como un periférico, dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la historia, y destruyeron todo lo que habían hecho, que le había dado prioridad a los automóviles, para dejar el arroyo libre, ¿verdad? Como era antes, donde la gente lavaba la ropa, donde había peces. De hecho hay peces otra vez, hay garzas, hay muchas aves que van en la tarde. Lamentablemente, pues cuando se da un paso adelante no puede regresarse, ¿verdad? Y en Saltillo es como una mecedora, vamos para adelante pero luego vamos para atrás, desde mi punto de vista. Y para terminar con esta parte, me parece que hay una frase que no recuerdo desafortunadamente el autor, pero que dice: el que no puede construir, destruye. Y en Saltillo eso es evidente, sobre todo a partir de la década de los 50. Se ha destruido y se pretende construir porque el centro histórico, porque la sociedad civil presiona, y hacen las cosas horribles, ¿no? Lamentablemente. Creo que de hecho concuerdo con opiniones de todos, y ya no es solo por ignorancia por parte de los gobiernos, que creo que es indiscutible, sino que muchas veces no se quiere voltear a ver de que el centro histórico o los problemas que son obvios. Mencionaban ahorita usted que el Centro Palacio, creo que ya toda la sociedad sabía que estaba como que en una situación algo crítica, pero a nadie le importó hasta que se terminó volviendo una zapatería más de las que tanto abundan en calle Victoria. Otro problema, y que fue como tendencia, por así decirlo, en su momento, fue el mirador. Antes de que lo reconstruyeran, por así decirlo, o de que fabricaran ahí el nuevo monumento que querían hacer, claramente empezó a haber como una clase de reacción en oposición a que se destruyera el mirador. Y fue interesante porque me puse a ver de qué opiniones de personas que vivían cerca de la zona y les agradaba la idea meramente porque ir a querer ver ese monumento histórico, ese lugar histórico, muchas veces implicaba, era muy inseguro para ellos.
lo sentían completamente inseguro por parte, o sea, y por lo general de que no había policías, estaba completamente oscuro, que en gran parte supone que es trabajo del gobierno tratar de dar seguridad de que ese tipo de asentamientos, y eso también termina provocando que la gente los termine ignorando, los termine como que dejando de un lado, y ya solamente la sociedad reacciona, como usted decía, hasta que ya no se puede hacer como que un paso atrás, o cuando ya está todo problemático. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y mencionaban algunas frases como destruirnos y romper con la historia. A mí me recuerda mucho eso como a la identidad, ¿no? Que la identidad, no sé si llamarla colectiva. Y quería preguntarles, pues, ¿qué papel tiene el patrimonio material en la formación de una identidad en el colectivo, ¿no? En este caso, pues, en la sociedad saltillense? Pues yo creo que es muy importante. Sin embargo, sí, las identidades también van cambiando. Pero cuando no nos conocemos, regreso a la primera respuesta. Si hay tanta ignorancia y si nosotros mismos no nos hemos querido conocer como realmente somos y hemos querido, digamos, etiquetar de alguna manera, en el caso, por ejemplo, del adobe, como un material que no nos representa, pues esa identidad realmente siempre está fragmentada, y entonces es como un círculo vicioso, digamos. O sea, la identidad está de alguna manera poco fortalecida o poco clara para la misma comunidad, y entonces pues no se toman las decisiones adecuadas respecto al patrimonio, y entonces se destruye y se sigue fragmentando. Yo lo veo así, no sé cómo lo ven ustedes, como, digamos, un círculo vicioso en el que no nos hemos dado a la tarea de valorarnos como somos y como hemos sido, con nuestro entorno desértico, con nuestros materiales, y esta parte que comenta Carlos del consumismo y del crecimiento, digamos, el crecimiento, pues precisamente de esta parte, ¿no?, consumista, y no tanto de la otra, que nos forma como seres espirituales y como seres que vivimos en un lugar determinado y no en otro, ¿no? O sea, nos distinguen aquí cosas que por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, pues no puedes distinguir entre unas y otras, ¿no? O sea, tú abres los ojos en una pequeña ciudad de Estados Unidos con un pequeño mall y lo cierras, y si te llevan a otro mall de otra ciudad similar, pues parece que estuvieras en donde mismo. Eso no sucede con nosotros. Entonces, sí, el patrimonio cultural material, digamos, alimenta esta identidad, pero yo creo que es recíproco, ¿sí? Pues sí, yo creo que las ideas que han salido aquí pues son bastante claras. Tenemos aquí dos especialistas de diversa forma que contemplan este tema, ¿verdad? Y yo creo que sí, eso es un hecho que se está destruyendo. ¿Qué podríamos hacer para detener esto? Bueno, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Pero algunos son particulares, otros son gubernamentales, pero los gobiernos muy a menudo pues han impedido o destruido, etc. Lo de Santa María, por ejemplo, cuando estaba el gobernador Enrique Martínez, se lo propusimos. Fuimos a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México el secretario de Cultura dijo: cuenten con nosotros, etc. Hablamos con mucha gente, no sucedió nada. Enrique no quiso hacer nada, ¿verdad? O sea, y había un proyecto muy bonito, ¿verdad?, de recuperación de Santa María, todo, ¿verdad?, incluyendo pues el molino y así, el acueducto también, que es un acueducto que ya uno de sus arcadas ya se dio y se cayó. Yo pienso que esto muestra que por un lado los que destruyen, digamos, lo hacen también como una forma de pues de ganar algo ellos mismos, ¿verdad? Y digamos, dada la ignorancia, pues no se ve que pueda servir de gran cosa.
¿verdad? Los esfuerzos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo de la destrucción del Hotel Coahuila, ¿verdad? Había 5 dueños, ¿verdad? O sea, 4 apoyaron la destrucción, ¿verdad? Los 2 Arispe y los 2 López, y nada más uno de ellos dijo que él no firmaba, pero se destruyó por los 4 grandes ricos. Cuando vino el dueño el gerente general nacional de la banca de HSBC, fuimos allí y ¿cómo se llama? Yo iba junto con él, yo era director del archivo municipal, y con don Emilio Arispe, y don Emilio le dijo, él le dijo, ¿cómo pudieron destruir este edificio? Dijo, no, es que el gobernador lo destruyó porque él quería ampliar la calle. Es mentira. El gobernador de la época, como dijo Carlos, pues simplemente no supo qué hacer, porque los dueños eran esos 5 personas, ¿verdad? Y pues se destruyó. Yo creo que lo que deberíamos de hacer más es precisamente promover que la gente sienta orgullo de las cosas, ¿verdad? Que se sienta parte de lo que posee, y que tratemos de ver cómo se pudiera rescatar algunas cuestiones. Hay algunas que ya es imposible. Les puedo dar un ejemplo: los exvotos del Santo Cristo de la Capilla desaparecieron. Un tal padre Roberto los tiró a la basura. ¿Por qué? Porque pues, son cosas viejas, no sirven para nada. Y bueno, ahorita vemos en otros lugares, en la Ciudad de México, etcétera, que como en Estados Unidos, en Nuevo México, los exvotos les parecen una maravilla, ¿verdad? Y aquí los tiramos a la basura, a un cura, etcétera. O sea que son tan ignorantes los ricos como los curas, etcétera. Bueno, discúlpense, ya me fueron. Doctor Carlos Recio. Bueno, yo considero que el hecho de no proteger el patrimonio tiene que ver, con 3 palabras claves, o 4. Primero es una negación, es decir, es negación hacia la cultura que existe, que ha trascendido durante muchos años. Si vemos la historia de Saltillo, hasta 1980, más de la mitad de las casas eran todavía de adobe. 280,000, una cosa, menos, era en todo Coahuila 280,000 casas de adobe, ¿verdad? Entonces, en algún momento dado llega, y creo que para nuestro infortunio, la corriente funcionalista de Le Courvoisier, que viene de Francia, de Europa, Segunda Guerra Mundial, y aquí en Saltillo uno de los introductores es José María Morales, y otro Alfonso Gómez Lara, que, ellos... Gómez Lara viene de México o fuera de la ciudad, pero estudian en México y tienen esas tendencias totalmente ajenas a la historia de Saltillo, de la arquitectura porfiriana, de la arquitectura virreinal con rasgos medievales, etc. De manera que entra, como que no con calzador, porque todo el mundo lo acepta, lo moderno. Y lo moderno es horrible. Es decir, tenemos ahí una serie de iglesias, la del Carmen, la de la Divina Providencia, que son bastante feas en su arquitectura. La destrucción de San Francisco para hacer una iglesia también con las varillas durante 30 años, salidas horripilante, ¿verdad? Entonces, por un lado hay una negación a lo que es la historia. Hay en Francia ahora un movimiento de que las viviendas y las escuelas se hagan con productos regionales. Y si en el norte hay pizarra, pues hay que hacerlas de pizarra, la piedra negra. Y si en Marsella o en Aix-en-Provence hay piedra de sillar amarillo, pues con ese tipo de piedra, ¿verdad? En París, piedra blanca, pues con esa piedra, y no estar moviendo de un lado al otro, lo cual en Saltillo pasó desde fines del 19 con la cantera traída de San Luis Potosí y ahora con la cantera traída de Zacatecas. Entonces, por un lado es una negación, y esa negación, a fin de cuentas, me lleva a la idea de la deshumanización, es decir, estamos perdiendo la categoría de humano de una manera no tan filosófica, de una manera práctica. Yo digo, primero, Saltillo es una ciudad que está volviendo hostil, donde mucha gente no es feliz, y lo vemos en la violencia, los grandes índices de la violencia, en los altos índices de suicidio, que eso es reflejo, no es el único factor, pero es reflejo precisamente de lo que pasa con la gente. Entonces, desde mi punto de vista, el que se hayan destruido no solo un montón de edificios, sino aparte la traza de las calles, como Victoria, que se amplió en los años 50, la calle de Allende, que se destruyó también, toda una parte, y los que se opusieron, entre ellos mi abuelo, que tenía un hotel, y los descendientes de Damaso Rodríguez, que estaban en la esquina de Aldama y Allende, dijeron que eran retrógradas porque iban contra el progreso, y eso aparece en la prensa, ¿verdad?
El gran problema es que yo pienso que no hay que negar tampoco que el progreso debe seguir. O sea, en el Louvre hicieron una pirámide que fue muy cuestionada, pero es una obra de ingeniería absoluta. O sea, sí hay que poner la huella de lo moderno. Pero el problema es que para mí ese síndrome de la mecedora es que como que lo quieren poner, pero luego no, ¿verdad? Como la torre, es una torre horrible que no marca para nada, deja todo el símbolo de Saltillo, sino que realmente está muy fea, muy mal hecha. Si hubieran hecho una torre buena, yo estaría de todos modos en desacuerdo, pero bueno, sería quizá el único. En realidad, para hacer cosas malas, pues mejor dejen las cosas como están. Y quizá lo más importante, primero, además de marcar que la actualidad que está muy mal marcada, es decir, vemos que la presidencia municipal intentaron hacer moderna, de bloc, con aluminio y vidrio, y de repente ahora cubre la de cantera porque debe verse antiguo. Pues es ilógico, ¿verdad? Me parece que, en pocas palabras, este tipo de tendencia a la que va Saltillo y van algunas otras ciudades nos llevan a la deshumanización, nos llevan a la negación de lo que somos, y con todas las consecuencias sociales que hay. Y esa negación del ser lo quisiera comparar con una cuestión médica. Es decir, equivale a que como comunidad padezcamos Alzheimer o padezcamos amnesia. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y eso es terrible, porque un pueblo que no conoce su identidad, su esencia, su historia, definitivamente que no puede saber hacia dónde camina, no tiene valores, y cualquier viento pues lo puede llevar a cualquier parte. Y la prueba más contundente pues es los índices de violencia, inseguridad y de suicidios que vimos. Ok, muchas gracias. Y bueno, yo igual sí quisiera seguir con el punto con el que he estado hablando, de que es también la misma sociedad que termina ignorando este tipo de patrimonios, y ya no solo culturales. Me acabo de acordar de, por ejemplo, la ciudad deportiva. No sé si recuerdan, pero hace unos cuantos años estuvo completamente abandonada. El lago de Patos de que ya ni siquiera estaba como en agua, completamente verde. Los resbaladeros ya ni siquiera eran atracciones. Hasta hace relativamente poco se recuperó, pero es algo que sigue sucediendo, que la gente sigue ignorando. Y voy a hablarlo desde la perspectiva inclusive de los jóvenes. No digo que ustedes no sean jóvenes ni nada por el estilo, pero son muy jóvenes. Pero inclusive los mismos jóvenes que se supone que son los que deberían de encargarse de, o sea, son los que les está dando esto, no le están dando relevancia a ese tipo de patrimonio histórico y cultural, natural, y por eso muchas veces sucede lo del progreso que usted mencionaba, que como que el gobierno, para que los jóvenes o para que estas nuevas generaciones sigan yendo a ese tipo de lugares, lo tratan de hacer moderno para tratar de atraer la atención, lo cual hace que muchas veces termine quedando muy, muy horrible, muy feo estéticamente hablando, o al menos desde mi perspectiva subjetiva. En vez de seguir como que dándole de que un sector de que moderno, y no como tratar de meter moderno con lo antiguo, que muchas veces terminas haciendo que se vea como desbalanceado. Y era lo que quería relatar, o sea, si no se le da como que esa importancia en estas generaciones a lo que es el patrimonio histórico, no se le va a poder, no se puede cuidar siempre, se va a terminar siguiendo destruyendo, hasta que la gente, por ejemplo, entienda. Al menos a mi compañero, a mí nos pasa mucho que nos siguen preguntando el por qué estudiar historia. No, la gente no le ve relevancia de que a la historia o a seguirla estudiando. Entonces eso habla bastante de la poca importancia que se le va a dar, de que, o sea, si no le van a importancia a la historia, no le van a ver relevancia a cuidar, yo que sé, el Palacio Municipal, por ejemplo. Considero yo en ese sentido que quizá les preguntan tanto porque no ven el sentido práctico de ser un historiador. Sí. Y un historiador tendría que estar en todos lados, o sea, no únicamente en un aula o en un archivo o como investigador, sino, por ejemplo, en una televisora. O sea, yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que la niñez y la juventud, obviamente también nosotros como adultos, pero bueno, nosotros ya tenemos, digamos, un tiempo ya recorrido, ¿no? Pero estas nuevas generaciones, y no por hacer responsables a los niños, porque no, somos responsables todos como sociedad, pero a los que vienen, a estos niños y a estos jóvenes, ¿cómo les vamos a
a dar esta información? O sea, ¿cómo vamos a hacer que realmente conozcan esa identidad propia, conozcan ese entorno, esa arquitectura vernácula, que en este caso la arquitectura de tierra que nos representa y nos representó? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos en los espacios públicos para que esto suceda? Me estoy refiriendo a las instituciones educativas de todos los niveles, me estoy refiriendo a los medios de comunicación. O sea, tenemos, por ejemplo, en prensa algún segmento que se dedique al patrimonio cultural de nuestro estado. Tenemos en televisión, ya no digo un segmento que sería ideal, un programa como lo hay en muchas otras televisoras, tanto en México como en el extranjero, de lo que somos. Y ahí debería de haber, no un historiador, 5 historiadores, ¿no? Y entonces volvemos a este círculo vicioso en el que no es que pues, la televisora decide no hacer un programa sobre patrimonio cultural porque a nadie le interesa, porque no tiene demanda, entonces no vende. Entonces si no vende, ¿cómo le voy a dar un espacio? Pero ¿cómo le va a interesar a la gente si nunca se lo hemos mostrado? O sea, nunca va a haber una demanda cuando el producto no se enseña. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como profesionales para que precisamente esa información llegue hasta donde tiene que llegar? O sea, tenemos muchos instrumentos, tenemos leyes en el Estado y en el país que protegen el patrimonio cultural, qué tanto se ejercen, digamos, o qué tanto las conocemos para que sean ejercidas adecuadamente, y qué tanto son conocidas por estos propietarios de inmuebles, por ejemplo. Pues ahí yo creo que hay una brecha muy, muy amplia, ¿no? Entonces tendríamos que estar trabajando desde los niños chiquitos hasta el adulto mayor constantemente. O sea, no el día del patrimonio, no el día de los museos, no el día de lo que quieran y gusten. O sea, tiene que formar parte de nuestra vida, porque forma parte de nuestra vida, pero como no lo hemos incluido como tal, y es muy triste realmente prender las televisoras y ver lo que nos ofrecen, ¿no? O sea, ¿qué consumimos? Consumimos narcotráfico, corrupción, política malentendida, violencia, raptos, suicidios. ¿Y qué estamos promoviendo? Exactamente lo mismo. ¿En qué noticiero, salvo los que pueden existir en Canal 11 y en TV UNAM, por ejemplo? O sea, sí tenemos alguna oferta en el país, pero a ver, localmente, ¿a dónde nos podemos asomar para conocer un poco más de nuestro patrimonio? O sea, ya quisiéramos a lo mejor una cápsula de 10 minutos o de 5 minutos muy bien hecha por un excelente historiador que pudiera mostrar en muchas plataformas, no nada más en ese canal, porque ustedes saben, pues ahorita son redes sociales, es la televisión, y ahorita con las redes sociales tendríamos. El problema es que tanto nos metemos a trabajar para generar estos contenidos y para distribuirlos adecuadamente, para que entonces ese niño y ese joven, adolescente, joven y adulto, entienda que cuando se está derribando un inmueble en el centro histórico construido con adobe se está haciendo daño a nuestra historia y a nuestra identidad. Pero eso no se puede producir artificialmente, se tiene que crecer con ello. O sea, eso no se va a lograr con un diplomado de patrimonio cultural, ni de gestión del patrimonio, ni de historia, ni de arquitectura vernácula cuando el muchacho ya está en carrera. Ahorita estamos trabajando en eso en la universidad a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural. Ya tenemos tiempo con el proyecto del Camino Real de Santa María, y precisamente trabajando con niños y con jóvenes para que conozcan desde el contenido del adobe, ¿no? O sea, cómo está hecho, qué materiales tiene, por qué puede estar de pie un inmueble, o sea, patrimonio arquitectónico, digamos, que tiene 300 años y que ha estado en abandono mucho tiempo. ¿Cómo está de pie si es de adobe? Y las preguntas surgen de los mismos niños. Es que si es de tierra, ¿por qué no se ha caído? Porque ¿qué hemos estado? Es esto que comentaba Carlos y bueno, los dos Carlos, pues sí, no somos una ciudad de concreto, no permitamos convertirnos en una ciudad de concreto, ¿no? No podemos detenerlo. Y esto no hablo de una cuestión romántica, estoy hablando de equilibrio. ¿Sí? O sea, estas técnicas constructivas ahora nos están trayendo una ventaja climática, digamos,
¿sí? Que antes no se consideraba porque no existía el problema, pero ahora sí lo tenemos, ¿sí? Entonces estamos generando inmuebles con aires acondicionados, o sea que no son energías limpias y que además de no estar contribuyendo, digamos, a esta permanencia de este tipo de materiales, pues tampoco contribuyen al adecuado, digamos, al cambio climático y a la adecuada calidad de vida que tendría que tener una persona, simple y sencillamente, por ejemplo, pero volvemos a caer en lo mismo, es ignorancia. O sea, programas sociales que promueven piso firme y techo de lámina en medio del desierto. ¿En qué momento pensamos que eso era adecuado, era funcional y era conveniente? No me refiero nada más para los seres humanos que viven ahí adentro, que son los más afectados, digamos, sino a todo el entorno, a la lluvia, a las humedades en el suelo, al patrimonio cultural, al paisaje cultural. O sea, y yo puedo asegurar de alguna manera que no hubo una mala intención en esa iniciativa, hubo una ignorancia, y no una ignorancia nada más aquí, porque fue algo que es en todo el país. Entonces vamos un poquito a profundizar y a poner también a las personas adecuadas en los puestos adecuados, o que las personas que toman las decisiones se hagan de un equipo de asesores profesionales y conocedores de cada uno de los temas, ¿no? Hablando de desarrollo urbano, de conservación del patrimonio, de gestión del patrimonio, etcétera, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, con lo que comentan, pues también me puse a reflexionar un poco, y creo que detrás de esto también hay como que una lógica utilitaria, ¿no? Como decían, funcional, de que tiene que servir para intereses, ¿no? Propios. Yo creo que también por eso el centro se llenó de un montón de zapaterías, porque tiene que ser como tiene que ser productivo, tiene que generar ingresos, todo, sí, tiene que ser redituable. Siento que hay como detrás como una lógica de mercado. Saltillo ha ido en esa dirección, y pues bueno, pues es un problema que esperemos que podamos ir solucionando entre todos, como mencionan, porque no es nada más los dueños de los inmuebles o el gobierno, sino la misma comunidad. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntarles qué propuestas primero a corto, mediano y largo plazo podríamos pues aquí mencionar para evitar que se siga destruyendo el patrimonio y para pues incluso rescatar, ¿no? No sé, ¿quién quiera comentar algo? Pues, sí, esta es una buena pregunta, y una pregunta que se me hace que no tiene una respuesta contundente, porque no tenemos el poder para hacer eso que todos desearíamos, ¿verdad? Tenemos buenos ejemplos de recuperación de edificios. Este es un ejemplo donde estamos ahorita, ¿verdad? Y en ese participó Carlos Recio. Acá está Ana Sofía con Santa María, etc. Entonces, a veces las personas son los que cambian y ayudan mucho. Y también a veces suceden cosas como especiales, ¿verdad? Como por ejemplo, Ana Sofía se relaciona con gente de la Ciudad de México, la UNAM, secretarías, y luego con gente de España, y entonces como que crea un modelo de recuperación que ha batallado mucho, pero ahí está. Ya mencioné a Carlos para este edificio. Mencionaría a Via Charispe, pero de hace 30 años, que ella es la que empezó al descubrimiento de los dinosaurios por medio de un carpintero que había recogido un dinosaurio casi completo, etcétera, el señor Rojas. Pero ella tuvo el buen gusto de llamar a paleontólogos de la UNAM de primer nivel, y son los que han descubierto todo. Es decir, siempre hace falta alguien que empuje un poquito. Ahorita todo, y ahora dinos y vinos, etcétera. O sea, como que ya les gustó que haya dinosaurios aquí, y qué bueno, eso es parte del patrimonio material, ¿verdad? Pero les digo, como que se requiere algo. Ahora, voy a ir en contra de lo que estoy diciendo. Bueno, el otro sería la iglesia allá de
La Ibernia, que bueno, ahí trabajaron varios de nuestros amigos, ¿verdad? Arturo Villarreal, etc. O sea, sí se puede y hay ejemplos aquí, ¿verdad? Pero también yo quisiera decir que no es tan fácil la cosa de decir, es que, digamos, ¿cómo se llama? Es la ignorancia, bueno, lo dijeron ellos dos, pero digo, no es una crítica, sino al contrario. Quiero tomar el ejemplo. Este edificio se lo entregaron el rector a Artes Plásticas. Bueno, pues usaron artes plásticas y cuando creamos la escuela, el rector me dijo que si nos gustaría esto para la escuela. Le dije, sí, claro que nos gusta. Entonces ya él decidió que Artes Plásticas se fuera a Arteaga por razones muy simples. Aquí usaban hornos, usaban ácidos, usaban sopletes y todo eso, porque pues, los artistas hacen eso, ¿verdad? Sí. Y entonces era peligrosísimo para un edificio que tiene mucha madera. Entonces él se los lleva también por eso. Pero cuando entramos aquí, y Carlos tiene fotografías de esto, era un cochinero este edificio. Nuestros queridos amigos de Artes Plásticas lo tenían maltratado hasta el infinito. Encontramos 124 mesabancos en el techo, ¿verdad? Destruidos. Aquí había pintura en el suelo, en todas partes, en los cubículos de arriba. De veras una destrucción sistemática de los artistas. Y entonces no te puedes explicar tú que los artistas sean los únicos que no se dan cuenta de que este es un edificio valiosísimo y que se pongan a destruirlo. Había tantas cosas mal en el edificio que se le metió mucho dinero, ¿verdad? Por suerte, Chema Frausto ayudó a conseguir dinero en la Ciudad de México. Él estaba también, fue uno de los rectores. Pero es un ejemplo de cómo también las cosas no son tan simples. Y bueno, termino diciendo, tenemos años, yo creo que 25 años o 30, de estar proponiendo un museo de la ciudad. Todos los gobernantes lo han echado abajo el proyecto, todos, ¿verdad? Y todos dicen que sí al principio porque se les expone cuando toman el poder y luego no hacen nada. Y puedo decir todos los alcaldes, puedo nombrarles toditos, ¿verdad? Y todos los gobernadores, ni uno se ha interesado. Bueno, Rogelio Montemayor hizo el gran Museo del Desierto, que eso toda la vida se lo tenemos que agradecer, pero bueno, no tenemos un museo de la ciudad. Y bueno, pues no es obligatorio, pero yo creo que mucha gente podría adquirir presente lo que han mencionado ellos dos sobre identidad, ¿verdad? Y bueno, el compañero también dijo algunas cosas muy interesantes. Sí. Gracias. Sí. Bueno, yo muy breve, por cuestión del tiempo, me parece que bueno, también no hay que llegar al extremo, porque a lo mejor lo que he dicho puede interpretarse así, de que hay que recordar todo, ¿verdad? El hecho de recordar todo, como Funes el Memorioso en el cuento de Jorge Luis Borges, que no olvida nada, pues es como el rencor. O sea, hay que olvidar. Y definitivamente sí, en una ciudad hay edificios que tienen que ser demolidos, etc. El problema es que llegar al otro extremo, como la revolución cultural china, ¿verdad? Romper todo, tabula rasa, no sirve nada, todo nuevo. Y me parece que esa tendencia tiene a prevalecer en la ciudad respecto al material original como el adobe. Entonces, no se puede recordar todo, pero tampoco se puede destruir todo, ¿verdad? Y yo considero que entonces la palabra clave ahí sería el equilibrio. El equilibrio no solamente en los edificios que existen, que hay que respetar lo que hay que construir, sino también el equilibrio entre tener, poseer y ser. Me parece que todo ha ido más tendiente a tener, a consumir, a poseer, que hacer, que es lo esencial del ser humano. De manera que considero que sí hay que marcar el paso del tiempo. No podemos anclarnos en el pasado como Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, que no se puede mover nada, pero no llegar a destruirlo todo. Pues bueno, de manera breve creo que concuerdo también con las opiniones de todos, lo de buscar un equilibrio, de seguir igual modernizándonos. Al final de cuentas, pues es lo que más le atrae a los jóvenes o a las nuevas generaciones, entonces hay que hacerlo, pero sin olvidar la relevancia que tiene este lugar. Entonces, o sea, que tiene el centro histórico, que tiene el patrimonio histórico natural. Entonces, sí, concuerdo demasiado con usted de que hay que seguir informando, de que el historiador no solo debe estar en un círculo académico o solo de profesor, que de profesor ya
puede ser bastante. Bastante, claro. Sí, que ahí les solicito muchísimo a ustedes tres, que parece que están tanto en el académico como en el de divulgación como en el de archivístico. Entonces el historiador debe buscar estar en todo, no puede lamentablemente enfocarse en todo a la vez, pero tiene que buscar que la gente le dé relevancia, que se generen nuevos conocimientos, que se comprenda mejor la historia. Y en sí, pues a final de cuentas, la mejor manera de poder, porque a final de cuentas tú mismo lo mencionabas, la gente solamente busca que tenga algún concepto útil. Entonces parece que sí, la mejor manera es darles esa herencia, no, ¿cuál es la palabra? Identidad, perdón. Vaya, ahorita lo mencionó con los dinosaurios, hasta el punto donde muchos otros estados de la República, cuando quieren referirse a Coahuila, piensan directamente en dinosaurios. Sí. Entonces eso fue excelente, porque ahora sí se le da relevancia a los fósiles. Creo que hubo enfrente de Costco una problemática donde querían construir encima donde habían fósiles, y ahora sí toda la sociedad ahí se opuso directamente. Entonces hay que seguir generando identidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio, que pues fue hecho con la intención, como decían, de tratar de ¿cómo decirlo? De invitar a las personas a que reflexionen más al respecto, a que estén informadas sobre el patrimonio, sobre lo que está pasando, e incluso también con cualquier espacio público, que por lo general están muy descuidados. Y pues sí, también este conversatorio surgió gracias a las redes sociales. Bueno, mencionaban de divulgar y todo eso. En las redes sociales hace unas semanas se empezó a compartir mucho lo que estaba pasando con la Sociedad Manuel Acuña. Compartí la publicación y ya empezaron a decir, no, pues hay que hacer un conversatorio, y ya se hizo. Queremos subirlo también a redes sociales para ver qué tanta aceptación o qué tanta reflexión causa en las personas. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por haber asistido, y pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por vernos en esta ocasión. Gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Que tengan buen día.